y bueno, se quede el video ahí y ustedes lo puedan volver a ver después en YouTube. Se lo subo al ratito. Entonces, si de pronto se pierde la conexión o algo, bueno, no pasa nada, nada más infórmenme para saber que tienen un problema de internet y no que se fueron a almorzar y dejaron ahí su teléfono en llamada activa, ¿de acuerdo? Ok, me voy entonces a mi siguiente diapositiva y ahora lo contrario. ¿Qué es un suelo seco? Bueno, pues entonces, así como yo puedo tener muestras saturadas, precisamente, yo puedo tener suelos secos. Dentro de los suelos secos me dice lo siguiente, se presentan suelos donde no existe el nivel de agua freática. Ah, entonces yo aquí tengo ya otra palabrita que es importante entender. ¿Cuál es esa palabrita importante entender? Nivel. Yo tengo aguas freáticas y tengo algo que se llama nivel de aguas freáticas o en suelos por encima del nivel de agua, más allá de la franja capilar. Aquí tengo otro término recurrente, donde las fases que interactúan entonces son la sólida y la gaseosa, es decir, que los espacios vacíos del suelo están ocupados principalmente por aire y aunque puede existir agua en estado discontinuo, esta no ejerce influencia en el comportamiento del suelo. ¿Qué quiere decir el agua discontinua? Que sí hay un cierto porcentaje de humedad, pero ese cierto porcentaje de humedad es prácticamente irrelevante. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tuviera que hacer un esquema de una muestra precisamente de suelo seco, entonces yo tendría que tener mi esquemita, más o menos, así, sólido, y en la parte de arriba, gas. Muy bien, no la puse aquí en la definición, pero básicamente, o sea, no la puse en una diapositiva, pero básicamente es el punto intermedio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el punto intermedio? Puede ser que en algunos ejercicios o cuando ustedes realmente hagan una prueba de un muestreo, les digan que la muestra está parcialmente saturada. ¿Qué es una muestra parcialmente saturada? Entonces, una muestra parcialmente saturada es la que se va a encontrar en el punto medio entre una muestra saturada y una muestra de suelo seco, donde sí van a estar presentes entonces mis tres fases, la fase sólida, la fase líquida y la fase de gas. Muy bien, pero aquí entra un tema bastante interesante. Bueno, ustedes son ingenieros, entonces deben de saber más que yo en esta área. ¿Me pueden decir quién o qué personaje es de los más relevantes en la historia de la ingeniería en general, no de la ingeniería civil, sino de la ingeniería en el mundo? No, esa sí no me la sé yo. Ok, No es gracias. Newton. Es Newton, exactamente, perfecto, palomita, Misael. Ah, Ah, no sí, manches. sí lo tiene. Suertudote. Es Newton, exactamente, es Newton. ¿Por qué? Porque toda la ingeniería, toda, hasta las que tienen que ver con la tecnología, están fundamentadas en un principio básico que es la física. Y la física básicamente se fundamenta en los principios de Newton, que sabemos que tenemos tres leyes de Newton que hablan del movimiento, la reacción, la velocidad, la aceleración, bla, más su ley de la gravedad. Entonces, toda ingeniería está fundamentada en la física y entonces existe un antes y después de la física. Y luego surgen todos los principios de la física, con lo cual se desarrollan todos los principios de la ingeniería y por ahí de 1900 algo, ahí les va, no les dije el año al propósito, surge otro personaje importante que le vuelve a dar un poco la vuelta a la perspectiva de Newton y en general también a la ingeniería en el mundo. ¿Alguien me puede decir quién es ese personaje? ¿Cuál?
Otro personaje importante dentro de la historia de la ¿O de física la y la ingeniería? ingeniería. Ujú. Por ahí de los, vamos a Fayol. llamarle principios de los 900. De los 90. 900. Oh, ¿No? ¿Seguros? Ni por imagínense que están jugando por el $1,000,000 en Jeopardy o algo así. No es este, ¿de acuerdo? No es este señor. Este es otro personaje que también deberían de saber quién es porque es un ingeniero civil relevante en nuestro país. ¿No es Alfred Nobel? No, ahí les va, una pista. para que ya no suframos más. Este señor que aparece aquí. ¿Ya lo vieron? ¿Ese quién será? Sí, exactamente, Albert Einstein, ¿de acuerdo? Albert Einstein pues viene a cambiar muchos de los principios de la física fundamental y cambia la teoría entonces de lo que ya se tenía como dado por sentado como única verdad, pues resulta que Einstein dice, no, como que hay algo que no funciona del todo bien, no cuadra del todo bien. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto con la mecánica de suelos? Bueno, tiene que ver por un simple y sencillo principio. La mecánica de suelos está llena de física por todas partes y está lleno de entender la masa, precisamente, con sus características en ciertas condiciones, que la gran mayoría de esas condiciones tienen que ver con la gravedad. La gran mayoría de esas condiciones que afectan la gravedad tienen que ver con un tema de presión atmosférica, tienen que ver con un tema de capilaridad, tienen que ver con un tema de principios físicos básicos, como lo sería, por ejemplo, la presión hidráulica, que ya vimos que tengo presión hidrostática, presión estática. Muy bien. Dentro de la mecánica de suelos, así como existe un personaje muy relevante que se llama Isaac Newton, bueno, por ahí vamos a llamarla a finales de los 800, más o menos, no me acuerdo ahorita exactamente en qué año, no me pregunten, se me va la onda a veces entre tanto número, pero sí es del siglo pasado y es el que fundamenta pues básicamente casi todo lo importante y relevante para ustedes. Surge un personaje que se llama, vamos a cambiarle de color aquí, surge un personaje que se llama entonces Carl von Terzaghi, mejor conocido como Terzaghi. Si ustedes les dicen los demás nombres, no lo van a saber, nadie lo va a conocer, pero si ustedes dicen Terzaghi, bueno, pues lo podemos considerar como el creador de la mecánica de suelos, porque fue el que tal cual dijo, pues mira, todos estos principios de física se pueden aplicar al suelo. Y entonces creó la teoría de la mecánica de suelos clásica, así se le conoce. También a los principios de Newton se le conoce como física clásica y a los de Einstein se le conoce como física relativa. Bueno, pues este señor entonces creó los principios de la mecánica de suelos clásica. Ok, dentro de los principios de la mecánica de suelos clásica, no es clase de historia, yo lo sé, pero necesito que estemos en contexto, él dice que solamente va a haber suelos secos y suelos saturados, no hay más. Para él solamente existían estos dos que aparecen aquí. Entonces, la gran mayoría de los conceptos y la gran mayoría de las definiciones que nosotros vemos en la mecánica de suelos parten de tener en cuenta que solamente voy a tener muestras saturadas y muestras no saturadas. Y él decía que no podíamos tener muestras parcialmente saturadas, precisamente porque la física lo contradecía. Y entonces todo lo que existe ahorita de teoría de la mecánica de suelos, porque si ustedes investigan a los grandes personajes de la mecánica de suelos, que dentro de ellos va a aparecer, por ejemplo, Casagrande, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en un tipo de prueba, pero también Casagrande apareció en las clasificaciones de suelo. No sé si por ahí alguien me puede decir en su tarea que investigaron Casagrande en cuál de las 3 clasificaciones de suelos que vimos se involucró. Bueno,
Entonces, todos estos personajes se basan precisamente en los principios de Terzaghi. Terzaghi no solamente se metió a la parte de la mecánica de suelos, también se involucró en la parte que tiene que ver con el diseño de cimentaciones. Entonces, también mucho de la teoría que existe precisamente para el cálculo de cimentaciones viene precisamente de la teoría de Terzaghi. La teoría de Terzaghi la vamos a ver ahorita más a detalle en el segundo parcial, pero ahorita sí quería que supiéramos de qué estábamos hablando y de dónde venían todas estas definiciones y conceptos. Bueno, se basa en la teoría plástica de los materiales, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver más adelantito y a detalle qué es un suelo plástico o qué es un suelo elástico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien me puede decir en qué año se acabó la Segunda Guerra Mundial? En, en 1940. En 1945. 1945, perfecto, exactamente. Se acabó exactamente el 5 de diciembre de 1945. ¿Ese fue el último día en que hubo batallas y peleas? No, ese fue el día en que se firmó la rendición de Japón. Japón fue el último país en rendirse precisamente. ¿Y por qué se rinden? Porque si se acuerdan de sus clases de historia desde la primaria, el 5 y 8 de agosto son los días en los que se lanza las bombas atómicas, una sobre Hiroshima, el día 5, y la otra sobre Nagasaki, el día 8 de agosto. Japón obviamente se da cuenta que no tiene forma de repeler esto, y bueno, se termina rindiendo y firma su acta de rendición el 5 de diciembre de 1945. ¿Qué tiene que ver eso con la mecánica de suelos? Ah, pues si ustedes se acuerdan, una de las clasificaciones de suelos surge precisamente, les ponía en contexto, por la necesidad de crear pistas de aviones para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron muchos ataques aéreos a base de avionetas, pequeños aviones, pequeños aeroplanos, pero estos aeroplanos, estos pequeños aviones necesitaban pistas donde aterrizar y donde despegar. Y pues el ejército no era fijo, no podían hacer que despegaran desde Londres y que desde ahí volaran hasta donde tenían que encontrar a los alemanes o a los campos de batalla. ¿Por qué? Porque las avionetas consumían mucho combustible, entonces no se podían arriesgar a que la gran mayoría de su combustible se gastara. ¿Dónde? Pues precisamente haciendo vuelos tan largos. Entonces las avionetas tenían que despegar lo más cercano al frente de batalla. Para que pudieran despegar lo más cercano al frente de batalla, quiere decir que tuvieron que ir construyendo pistas de aterrizaje y pistas precisamente para los aviones lo más cercano posible a los campos de batalla. Obviamente se elegían lugares estratégicos, pero un avión y una pista de avión pues requiere ciertas condiciones. ¿Para qué? Para que los aviones lo puedan hacer sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de contratiempos, porque yo no me puedo arriesgar a estar perdiendo aeroplanos constantemente si estoy en una situación de guerra. ¿Cuánto tiempo se tardaban en reparar un aeroplano? ¿Cuánto tiempo se tardaban en construir uno? Entonces no me iba a arriesgar a que alguno se dañara en el simple proceso del despegue o del aterrizaje. Para asegurar que este proceso se ejecutara bien, entonces dijeron, nos tenemos que asegurar que las pistas precisamente pues sean lo suficientemente estables. Entonces, por eso precisamente Casa Grande se involucra en todo ese proceso y comienza a dictar las primeras normas para poder construir carreteras. Y más que carreteras, pistas, porque tampoco había carreteras que comunicaran entre una ciudad y otra ciudad. Había carreteras, pero rurales, como las que tenemos ahorita aquí en pantalla, como este camino que tengo acá. Pero nuevamente, el traslado con los camiones y demás era muy lento porque pues no había cómo moverse. Por lo tanto, tuvieron que comenzar a construir pues todas estas vías de comunicación. Entonces, se acaba la Segunda Guerra Mundial, Casagrande, que se involucró en esta parte muy importante de desarrollar principios de cómo hacer rasantes, subrasantes, cómo compactar, es decir, aplicó los principios de Terzaghi ya a la parte práctica. Terzaghi es un poquito más teórico. El otro señor da las pautas para hacer las cosas construibles, para hacerlas físicas o reales.
Muy bien, se acaba la Segunda Guerra Mundial, el mundo vuelve un poco a la normalidad. Como dice, pues ya nos funcionó la receta, yo para qué me quiero meter otra vez a investigar toda esta parte. Pero bueno, resulta que por ahí de los 80s surgen nuevos investigadores y se dan cuenta en esos nuevos investigadores que sí tengo condiciones donde pueden existir precisamente muestras parcialmente saturadas, donde existe la presencia de agua, donde existe esa presencia de humedad, pero esa presencia de humedad a veces no es relevante. Pero ¿hasta qué punto, hasta qué porcentaje de humedad esa agua no es relevante? O la puedo despreciar para hacer mis cálculos, para hacer precisamente mi diseño de cimentaciones y demás cosas. Entonces, actualmente hay una nueva corriente de la mecánica de suelos, que le vamos a llamar mecánica de suelos moderna, donde establecen que hay un tercer tipo de muestra. Mi tercer tipo de muestra es esta que aparece aquí, la que se conoce como parcialmente saturada. Y voy a presentar entonces las tres fases. Voy a presentar gas, voy a presentar líquido y voy a presentar sólidos. La mecánica de suelos clásica me decía que el aire no pesa y entonces al no pesar, el peso que ocupa la parte de vacíos, pues entonces va a ser igual a 0 gramos. Ah, pero ¿qué pasa si en ese porcentaje o en ese espacio de vacíos yo tengo pequeñas partículas de agua, pequeñitas, que ni siquiera las veo, tal vez ni siquiera las puedo sentir, pero están ahí? Entonces, ¿las debo o no las debo de tomar en cuenta? Bueno, hoy en día la nueva teoría de la mecánica nos dice que sí. Si ustedes le preguntan a un ingeniero ya de sus años, la gran mayoría les va a decir que no, que nada más tenemos esto y tenemos esto. ¿Por qué? Porque así es como se los enseñaron, porque así era como venía antes la información. No lo sé. Ahí va, preguntan nuevamente del $1.000.000. ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? 8. 8. ¿Me pueden decir cuáles son esos planetas? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ok, perfecto. Gracias, Misael. Tenemos 8, ¿de acuerdo? Ah, no, sabio hoy. ¿Alguien se aprendió los 9 planetas en algún momento? ¿Saben cuál es el 9º planeta? Plutón. A mí Plutón. no. Plutón, exactamente. Ahí les va, la historia de Plutón es muy chistosa porque hasta 1910, más o menos, por ahí, la gente no sabía que existía Plutón. Los telescopios nada más habían logrado ver hasta 8 planetas. La gente en la escuela aprendía que nuestro sistema solar tenía 8 planetas. Y pues por ahí un investigador, no me pregunte el nombre, no me lo sé sinceramente, un día estando de ocioso viendo el cielo, pues descubre que hay un nuevo planeta y entonces lo anuncian como la super noticia de que pues no, el sistema solar no tiene 8, tiene 9 planetas. Bueno, pues ya lo integraron, todo mundo se aprendió ahora que teníamos 9 planetas y hace como 10 años, 15 años, no me acuerdo sinceramente, la NASA pues decide reclasificar las características que definen un planeta y resulta que pues Plutón no cumplía los requisitos y lo sacaron de la lista de planetas. Entonces, nuevamente, así como cambia la teoría en otras disciplinas, también va cambiando la teoría en la mecánica de suelos. Todo lo que teníamos desarrollado hasta este momento parte de los principios de la mecánica clásica, pero hoy en día hay nuevos investigadores que están llegando a la conclusión de que sí debemos de tomar en cuenta estas pequeñas partículas que aparecen aquí. No siempre, pero bajo ciertas condiciones es necesario. Entonces yo les decía, si ustedes le preguntan a la gran mayoría de los ingenieros, les va a decir que no, que tenemos dos muestras, saturadas y no saturadas. Pero en algunas condiciones es necesario considerar esta parte. Es como los albañiles. Si ustedes le preguntan a un albañil de qué tamaño va a ser el castillo, él les va a decir de 15 por 15. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero de 15 por 15. Y la dala de 15 por 20. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así se tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque así les ha funcionado. Llevamos años haciendo castillos de 15 por 15 y dalas de 15 por 20 y funciona. Y como funciona es de que, pues, ¿para qué me meto en más complicaciones? Bueno, pues lo mismo sucede acá.
Entonces, nosotros sí vamos a empezar a ver ejercicios que involucran este tercer tipo de muestra, ¿de acuerdo? Nada más para que estemos conscientes. Para el segundo parcial, si no me equivoco, por ahí viene una lectura precisamente donde nos habla de cómo identificar las características del tercer tipo de muestra. Ahorita, como estamos hablando y vamos a hablar de los métodos clásicos, entonces me voy a quedar nada más con las dos que tengo acá, gas y sólido y líquido y sólido, ¿de acuerdo? Me voy entonces a mi siguiente diapositiva. ¿Alguien está notando? ¿Puedo quitar ya los dibujos o cambiarme de diapositiva? Sí, ya. Ok, vamos a quitarlos y me voy a la siguiente. Entonces, ¿qué es el nivel freático? Y que conste que hasta les estoy ayudando por ahí con su guía de estudios, que quedamos que era voluntaria, nada más era para que tuvieran referencias. Y si alguien me la quería entregar, iba a ser considerada como puntos extras, pero si no la querían hacer, estaba bien. Nivel freático. Es antes del examen. Es antes del examen, exactamente. ¿Qué es mi nivel freático? Bueno, pues dice lo siguiente. Es un concepto fundamental en la hidrogeología, que es la rama de la geología dedicada al estudio de los ciclos de las aguas, ¿dónde? Superficiales y subterráneas, ¿de acuerdo? La hidrología, que no es la que aparece acá, también involucra lo que es el agua en la parte de arriba, es decir, la lluvia, la nieve, el granizo, el agua suspendida que tenemos en la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, dice que va a estudiar todas las aguas que se encuentran en la parte de abajo. Desde aquí, cuando yo tengo un lago, no sé por qué puse esta imagen, me acordaba que había puesto otra, donde yo puedo tener aquí un laguito. Y bueno, pues este lago se encuentra en la superficie y debajo de. Entonces esto ya forma parte precisamente de este estudio. Me queda un minuto de llamada, ¿de acuerdo? No quiero que me corte la idea a la mitad. Voy a terminar la llamada y nos volvemos a conectar, por favor.